Eh, no me había dado cuenta. Bueno, tampoco dijimos nada interesante, pero empezamos a grabar entonces. Veníamos diciendo, la unidad 1 del programa es la organización y su estructura, por así decirlo. Y la unidad 2 es la organización y sus procesos. Bueno, en esta idea de vincularlos, que esperemos haya salido más o menos clara, nosotros arrancamos diciendo o arrancamos caracterizando la comunicación como una variable mecánica, digamos. ¿Por qué mecánica? Porque era tan dominantemente mecánico el enfoque y el interés de la teoría clásica que la comunicación subsumía sus posibilidades a esa idea mecanicista. Es decir, no se esperaba otra cosa de la comunicación que no sea llevar, esa famosa idea de canal, llevar un mensaje claro de cómo se hace una determinada tarea, ¿sí? A partir de ahí, la Escuela de las Relaciones Humanas va a plantear medio como que la comunicación desde esa perspectiva estaría siendo desaprovechada. No es una palabra que usa la Escuela de las Relaciones Humanas, porque no le interesaba analizar la comunicación como fenómeno, ¿sí? Pero, si uno tuviese que decirlo, con la Escuela de las Relaciones Humanas aparece un enfoque más rico de la comunicación que va a seguir mejorando en sus potencialidades, diríamos en términos organizacionales, con la escuela estructuralista y las relaciones de poder, porque la comunicación pasa informalmente a ser una herramienta en el vínculo, en el desarrollo de motivaciones, en la forma de encarar incluso una orden, incluso un mandato de la organización. A partir, yo les voy a mostrar ahora un cuadrito, a ver si lo puedo compartir, y ustedes me dirán si se ve. Compartir pantalla, y vamos a compartir esto. Bien, ¿se llega a ver? Lo estoy agrandando lo más que puedo. Ahí está, ahí me parece que se ve, ¿no? ¿Se llega a ver? Sí, se ve bien. Ok, ese es un cuadro no elaborado por nosotros, es un cuadro que trata de mezclar o vincular distintas teorías, desde las primeras hasta las más modernas. Ahora vamos a hacer alguna precisión de ese concepto de teorías modernas. Trata de mezclar, de vincular las distintas teorías básicamente con tres criterios: complejidad, universalidad y determinismo. ¿A qué apunta? A complejidad en el sentido de cómo analiza el funcionamiento de la organización. Si ve problemas, si ve que la gestión puede atravesar lo que hoy llamaríamos crisis. Con universalidad, ¿a qué tipo de organizaciones se aplica? ¿Sí? ¿A qué tipo de organizaciones se aplica? ¿A pocas, a muchas o a casi todas? Y con determinismo está apuntando a algo que sí es, vamos a hacer un poquito de hincapié, es hasta qué punto esas teorías, esperen porque me parece que hay gente que se quiere ingresar y no los estoy viendo. Ahí está. Ok, avísenme si hay gente como para ingresar, porque al tener la pantalla compartida no bajé el zoom. Determinismo sería hasta qué punto las acciones que desarrolla la organización pueden efectivamente llevarnos a lo que la organización intentó, a lo que la organización buscó. Son tal vez las teorías, y ahí ustedes tienen los nombres, son tal vez las teorías que a partir de ciertos modelos de análisis de conductas, o incluso ciertos modelos de análisis matemático, tratan de decir, va a pasar esto. Esto que a ustedes ahora les puede parecer re loco, re raro, digamos, esperen que hay alguien, si ustedes repasan toda esta situación del COVID, van a ver que muchas veces en los canales de tele, básicamente cuando no tienen nada que decir, aparece un físico de la Universidad de X que dice, el modelo matemático va a determinar que el pico de la curva va a ser la segunda semana de mayo.
Bueno, eso es un modelo determinista en el análisis, en este caso de la conducta social. A partir de ciertos factores, muy complicados de entender para quien no es matemático, se despliega una especie de logaritmo, de cálculo, en el cual pareciera ser que la conducta se va a terminar ajustando en función de ese logaritmo. Discutible, pero fíjense, si ustedes repasan, googleen, pongan COVID, análisis matemático, pico de la curva, y les sale un montón de científicos, incluso algunos de instituciones públicas muy reconocidas, que parecería que con una cuenta pueden determinar cuándo va a ser el pico. Bueno, en cierta manera eso es volver a Taylor, es volver a 1910. Es creer que la conducta humana puede ser encapsulada en una fórmula. ¿Es entretenido para la tele? Sí, es entretenidísimo, porque discutimos sobre algo que después nadie chequea si pasó o no pasó, ¿no? Pero en el momento es entretenidísimo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esos esquemas deterministas lo que están como diciendo, bueno, yo una vez que analicé el comportamiento y a ese comportamiento de las personas en la organización o de las personas en la sociedad le asigné un quantum matemático de repetición, de velocidad, después la conducta no cambia. Es volver inconscientemente, y habría que decírselo a los medios de comunicación que supuestamente transmiten un discurso progresista, qué sé yo, que plantear esos esquemas es volver a la comunicación de 1910, en el cual el actor, diría Crozier, no aporta nada al proceso. ¿Sí? Después tómense el ejercicio y búsquenlo, van a ver que es interesante. Entonces, en esta mezcla de teorías, ustedes ahí van a encontrar un montón de nombres, algunas las hemos visto específicamente, otras no las vamos a mencionar y las vamos a tratar de generalizar. A lo que voy es, para tratar de darles un ejemplo, ¿por qué la teoría científica Taylor, la escuela clásica, está en universalidad baja? Porque se aplicaba a las organizaciones manufactureras, a las organizaciones de taller. ¿Sí? ¿Por qué aparece la teoría científica en otra esquema? Porque amplía el concepto de teoría científica al aporte que hace Fayol y los procesos de gestión o gerenciamiento de las organizaciones. Denme un segundo que ya estoy, no me fijo. Es por el tema de una foto alimentaria. Cuando quieras. Bueno, gracias. Perdón, pero golpeaban la puerta. Entonces, ¿por qué aparece la teoría científica de nuevo ahí? Porque la incluye a Fayol, al aspecto administrativista. Todos esos nombres interesantes, todos esos nombres interesantes, la teoría del caos determinista, la teoría del costo de las transacciones, de los sistemas alejados del equilibrio, son las que nosotros vamos a englobar como teorías de la contingencia. ¿Por qué teorías de la contingencia? Porque lo que analizan es un aspecto puntual, ¿sí? Son teorías normalmente creadas para entender un determinado esquema parcial de lo que vamos a llamar proceso de toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se acuerdan, creo que ni habían nacido, yo no me acuerdo qué año fue, Alejandro, cuando explotó el Challenger, un cohete norteamericano que fue a la Luna. Bueno, hace muchísimos años. Yo, la verdad, ahora tendría, no me acuerdo en qué año fue. Bueno, la teoría del caos determinista trataba de explicar cómo había sido el proceso de toma de decisiones que llevó a la caída, a la destrucción del Challenger. ¿Sí? E incluso, fíjense cómo muchas veces, hasta los fracasos, suelen ser teorías de análisis. Ustedes ubican una película que se llama Apolo 13, ¿sí? Que cuenta el fracaso de la llegada de esa expedición a la Luna. Bueno,
Apolo 13 es una película, no sé si a ustedes les pasó, que en muchas materias se da para analizar cómo es el comportamiento de las personas en una situación de crisis. ¿Eh? Bien, entonces, estos conceptos de teorías organizacionales, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero sí queremos decir, salvo que haya alguna consulta de ustedes, disculpen, no estaba viendo, salvo que ustedes quieran mencionar algo, nosotros lo que podríamos decir como característica y vinculado con lo que nos interesa en nuestra materia es que a partir de la escuela estructuralista, es decir, desde mediados del siglo pasado, desde 1950 en adelante, las teorías de la organización se van a caracterizar por dos grandes perspectivas. Una es a partir de los estudios esto lo saco así lo puedo escribir, ahí está, y ahora me voy nuevamente con ustedes. Bien. A partir de los estudios de ese señor, de Herbert Simon, en la década del 50 en los Estados Unidos, se empezó a hablar de las tomas de decisiones a partir de las teorías de racionalidad limitada. Nosotros algo de eso comentamos cuando hablamos de Closier. Esa va a ser una de las características de todos los análisis organizacionales desde la década del 50 hasta hoy. A partir de la idea que estableció Simon en aquel momento y que a partir de ahora, a partir de ese momento ha tenido un montón de distintos nombres, que la toma de decisiones de las personas, aún del ápice estratégico dentro de las organizaciones, siempre tiene características de racionalidad limitada. Es decir, la persona, sea el trabajador en el núcleo operativo, o sea el supergerente en el ápice estratégico, toma un conjunto de decisiones a partir de lo que él cree es el conocimiento de todo lo que pasa, pero en realidad esa decisión esconde, no visibiliza un montón de desconocimientos que tiene el trabajador, el gerente, la persona que sea, de lo que está pasando en realidad. A partir de ahí, un poco lo que decíamos el encuentro anterior, entender que muchas veces, para quien tiene otra información, para quien ve otro aspecto del fenómeno, para quien se aleja un poco y puede ver un marco más grande, esa racionalidad no tiene, perdón, esa decisión no tiene racionalidad que la justifique. Pero no tiene racionalidad para mí, pero sí la tiene para la persona que toma la decisión. Simon lo que dice es que en el proceso de toma de decisiones, la organización debería desarrollar mecanismos para que esa persona, él obviamente piensa en el ápice estratégico, para que esa persona sepa que, o trate de adivinar, no sería, trate de prever qué aspectos podrían no estar teniendo en cuenta en esa decisión. Años más tarde, ese proceso se va a llamar desarrollo organizacional. Es decir, si estamos en una organización o vamos a hacer un análisis organizacional, es decir, somos una consultora que es contratada por una organización, tenemos que entender que gran parte de lo que el ápice estratégico llama, yo quiero entender qué está pasando en este problema de la organización, qué está pasando en este problema de la organización es tratar de hacerle ver a quienes toman decisiones que deben construir un mecanismo para tratar de definir de alguna manera, de prever de alguna manera, qué se les, esto no es muy académico, qué se les puede estar escapando de lo que pasa que no están teniendo en cuenta en su decisión. Eso, llevado a la mano, va de la mano del concepto de planificación. Muchas veces nos olvidamos en la planificación que
debemos dedicarle un capítulo para aquello que se nos puede presentar porque no lo vimos. Normalmente, cuando pensamos en la planificación, creemos que puede abastecer todo lo que puede pasar. Bueno, el desarrollo organizacional, a partir de la teoría de la racionalidad limitada, y a partir de la teoría que en la década del 80 se va a llamar de las condiciones de la toma de decisiones, nos va a enseñar que en las organizaciones se toman decisiones y se tienen que tomar decisiones y no se puede frenar esas decisiones, pero el actor tiene que saber que hay un montón de aspectos, de fenómenos que no puede tener en cuenta porque no los conoce. Y tampoco puede perder el tiempo en tratar de conocerlos. ¿Sí? Porque tal vez, su percepción de las cosas lo aleja de ese problema. Vieron que a veces pasa incluso hasta en las relaciones más informales. Yo el otro día hablaba con una cliente del estudio que me decía en relación a una persona que va a trabajar a su casa, que le cambió el horario y en vez de ir a las 8 de la mañana va a las 9 de la mañana. ¿No? Y me dice, sí es lo mismo para ella. ¿No? Yo diría, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ella vive en los Talas de Berisso. Seguramente salir a tomar el colectivo a las 7:30 de la mañana con el frío que hace no es lo mismo que salir a tomarlo a las 8:15 de la mañana. Bueno, esa situación tonta de no advertir cómo son las condiciones en las cuales ese trabajador toma la decisión, es muy normal que nos pase en un conjunto de situaciones. O sea, pensamos que el otro actor tiene que definir su decisión, ¿sí? Tiene que construir su decisión con los parámetros que yo tengo. Y eso es lo que normalmente nos aleja de los grupos de trabajo. No darnos cuenta que una decisión grupal requiere compartir ciertas características de estándar grupal, de cierta, al menos, preocupación, idealmente sería cierta explicación común de lo que está pasando. ¿Se entendió o fui muy rápido? Yo creo que fue muy claro. Sí, se entendió bien. Ok, entonces, nosotros vamos a empezar a hablar en la clase entrante de lo que es el análisis institucional, es decir, el acercamiento a una institución. El análisis institucional como disciplina viene de la década del 60, hay un francés, Louraud, que es el que todos definimos el padre del análisis institucional, pero lo que nosotros como agentes externos a la organización, o eventualmente como parte de la organización, lo que tenemos que entender es esto, que más que una interesante descripción de lo que vemos en la organización, eso lo podría hacer cualquier buen observador, sea psicólogo, sea sociólogo. Nosotros lo que como comunicadores o planificadores deberíamos tratar de empezar a ver es qué aspectos están condicionando esa toma de decisiones de los actores dentro de la organización. O si ustedes no quieren usar la palabra condicionando, ¿qué aspectos están influenciando, están siendo tenidos en cuenta, están siendo valorados por los actores en los procesos de toma de decisión? Y a partir de ahí, ¿cómo la comunicación podría ampliar esos márgenes de decisión? Hoy por hoy se habla mucho, y se habla bien, y queda bien mencionarlo, que nosotros proponemos que el CEO tome decisiones con el mayor margen de conocimiento de
el desenvolvimiento de la organización, de los actores, del proceso, digamos. Esa idea de usar la comunicación para ampliar, para correr la barrera, para hacerle entender al CEO o al trabajador que integra el núcleo operativo que debe reconvertir su comunicación para poder captar, para poder ver qué otras cosas están pasando, es uno, o debería ser uno de nuestros mayores valores agregados. Es decir, seguramente si esto fuese una mesa de examen final y ustedes me preguntasen a mí, vamos a invertir el rol, y ustedes me preguntasen a mí, díganme, ¿por qué los libros dicen que la comunicación es una herramienta estratégica para la gestión? Entonces yo diría, bueno, la comunicación es una herramienta estratégica para la gestión porque se ha demostrado que la comunicación puede brindar herramientas a quienes toman las decisiones y al mismo tiempo la comunicación es una especie de columna vertebral que integra a todos los sectores de la organización, más allá de su función jerárquica, en la construcción de un sentido de pertenencia común. Bien, bárbaro, creo que hasta apruebo el examen. Ahora, ¿qué significa que la comunicación es un valor agregado? Que tiene que formar parte de la gestión. La comunicación no aparece después para transmitir la decisión. La comunicación tiene que aparecer para decir más o menos cómo vamos a decidir. ¿Sí? El valor agregado que como comunicadores, el corpus que nos define y nos defiende como comunicadores, tendría que ser lograr que el CEO no nos llame después de tomar una decisión, sino que nos convoque para ver si sobre la decisión que se va a tomar podemos aportar, podemos enriquecer, podemos de alguna manera formar parte de la mezcla de ideas que van a fundamentar la decisión. ¿Formaríamos parte del ápice o de la tecnoestructura? Qué lindo debate es. No, seguiríamos siendo staff de apoyo. Seguiríamos siendo staff de apoyo. Lo que pasa es que... No. Staff de apoyo sería estar afuera. Vamos a meternos en la organización. Vamos a hacer lobby. Y, o una línea media por ahí, con un departamento, una gerencia. Mirá, es interesante el tema este, muy interesante. Sí, todas, depende cómo lo queramos analizar. Todas las organizaciones van a tener un área de relaciones institucionales, relaciones con la comunidad, de relaciones corporativas, muy cerca del ápice estratégico, muy cerquita. Eso es, si nosotros nos vamos a poner a diseñar hoy una organización, un área, insisto, de relaciones institucionales, relaciones públicas, relaciones corporativas, relaciones con la comunidad, en algunos lados también se llama, me sale de, bueno, no me sale el nombre ahora, pero de asuntos públicos, ahí está, por ejemplo, Edenor, Edesur, no sé si Edelap, no lo sé, tiene un área como de asuntos públicos, ¿no? Que ahí la comunicación participa. Sí, claro, debería ser parte del núcleo más operativo del ápice estratégico. Eso sí. La función de la comunicación va a ser canalizar de la mejor manera posible todas las vertientes que el proceso debería tomar para hacerlo más exitoso posible. ¿No? Lo que pasa es que este tema, la comunicación como herramienta de la gestión, venía bien, venía, digamos, consolidándose en las organizaciones privadas, hasta que se metió la política y las campañas públicas, y el marketing político. El marketing político en el sentido de construcción discursiva de un candidato,
de cómo la imagen y la comunicación y los gestos pueden hacer de un tipo o de una candidata, pueden hacer algo que no es. Entonces, vamos a tratar de separar esa idea. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos decir, y nos gustaría que se quede como idea, es que la comunicación como herramienta de gestión de las organizaciones es un valor que va a procurar que cosas que la organización no puede relevar puedan ser aportadas como la comunicación. Pero no estamos construyendo nada que no sea participar en la toma de decisiones. No estamos construyendo un producto organizacional, como lamentablemente pareciera que el marketing político está destinado a construir candidatos que son como una cosa, como un producto. Ustedes tienen una materia de opinión pública, e incluso creo también de un taller de políticas del sector público. No nos vamos a meter en contenido que otros docentes saben más que nosotros, pero vamos a tratar de alejarnos de la idea de que la comunicación puede construir un producto. Por ahora no la compartamos, aunque lamentablemente muchos resultados electorales, después de que pasan, nos hacen dar cuenta que votamos, o mucha gente votó un producto y no un proyecto. Bien. ¿Alguna pregunta o idea de esto? ¿No? ¿O fuimos muy claros o fuimos muy rápidos? Bueno. Hace muchos años, cuando fuimos a un congreso a Tucumán de cátedras de comunicación institucional, hicimos también una videoconferencia con Prieto Castillo, que es un autor clásico que se ve mucho en la facultad, en donde él apuntaba justamente a eso. En el debate hay que pensar en gestionar la comunicación. Cuando se empezaba a utilizar el concepto de gestión. Es decir, tenemos que pensar en cómo gestionar la comunicación. Justamente esto que vos acabás de explicar. Para mí muy claramente, digo, no sé si alguno de nuestros jóvenes estudiantes tiene dudas, pero me estaba acordando de eso. En ese momento, francamente, a mí me sonó como hasta rebuscado, como extraño. Hoy la verdad que digo, qué buena visión que tenía, ¿no? Sí, porque ahora es fácil decirlo porque en todos lados está. En aquel momento parecía como desnaturalizar la comunicación tenía que ver más con hacer público las diferencias, con reconocer grupos que no tenían acceso a esa situación y no con gestionar la comunicación. Si ustedes quieren, y casi metiéndonos en un terreno problemático, hace muy pocos años en el país se debatió una ley de servicios federales de comunicación. Tal vez lo que le faltó a esa ley es algún esquema para gestionar la comunicación con esta óptica, ¿no? Pero bueno, obviamente es discutible y en el debate de esa ley participaron maestros que seguramente algún granito de arena va a quedar para cuando se vuelva a debatir algo que es necesario, una nueva organización de los servicios de comunicación audiovisual mínimo. Hoy por hoy la suma, la conglomeración de multimedios que tienen internet, televisión, telefonía y un montón de posibilidades de desarrollo de streaming es prácticamente anticapitalista, digamos, ¿no? O sea, si la escuela clásica de la economía hubiera visto lo que son estos procesos fundamentalmente en algunos países en vía de desarrollo de concentración del capital en materia de tecnologías,
saltaría de la tumba y les enseñaría lo que es la competencia. Pero bueno, no a todos nos gusta competir, eso está claro. Bueno, la clase que viene vamos a empezar con análisis organizacional. ¿Sí? Van a tener un tiempito para terminar los trabajos prácticos. No sé si vos, Alejandro, querés decir algo de eso. Y el jueves... Bueno, sí. Disculpame, yo ayer justamente he visto muchas consultas que hemos recibido esta semana. Sabemos que hay compañeros que están atravesando distintas situaciones complejas, difíciles. Entonces, vamos a prorrogar la entrega del trabajo práctico número 2, que por las correcciones que hice generó algunas dificultades. Algo habíamos comentado en la clase pasada. En general yo vi buenos marcos teóricos, pero claro, lo que nosotros siempre hacíamos hincapié en las clases presenciales era en la aplicación de las herramientas teóricas que nos daban los autores. Esa era básicamente la práctica, trabajar con lo que me dice el autor, no con lo que yo pienso. Es simplemente una práctica. Ahí encontré algunas dificultades que se las voy marcando para que ustedes revisen. Y veo también que muchos tienen el deseo de cumplir con el plazo acordado, cosa que agradecemos, pero es preferible que se tomen un tiempo más, unas horas más, un día más, para que lo vuelvan a leer, y cuando ustedes lo relean, van a ver que por ahí hay párrafos en donde se sabe que hay una idea, pero el párrafo por ahí está confuso en la redacción y esa idea queda media difusa. Es una práctica también. A mí también me costaba muchísimo escribir y bueno, con esto de leer y revisar más o menos me voy defendiendo. Yo conocí pocas personas que de una sí escribían, tenían facilidad para la escritura, pero bueno, todo forma parte de esta construcción de lo que es el aprendizaje. Pero lo que me interesa básicamente es, primero, atender todas las circunstancias que se están presentando, las dificultades aumentadas por este contexto. Bueno, pongamos un primer plazo, a ver, si les parece, hoy jueves, viernes, el domingo o el lunes inclusive, para tener tiempo, porque la idea es corregirlos bien, devolverlos, para que ustedes, si hay que completar, hay que rehacer algo, tengan tiempo también para hacerlo. Y ya así, a partir de la semana que viene, poder cerrar esto y empezar con otra cosa. Y tener otro tipo de trabajo que por ahí con otros formatos, etcétera, etcétera. Me parece que 4 o 5 días estaría bien. Entiendo que estaría bien, pero también quiero conocer la opinión de ustedes. Digo esto porque me faltan unos cuantos. Correcciones, completar, el trabajo completo, y ya el sentido de esta evaluación también es saber a dónde estamos parados, qué es lo que hay que volver a tratar, porque por ahí, bueno, hubo algo que no se explicó bien, y de mi parte, o alguna consigna confusa, entonces, bueno, revisarla y aclarar los puntos, las dudas, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, fantástico. Se nos está por cortar, despidámonos, si no hay más, y para no cortarnos y no saludarnos, nos encontramos el jueves que viene, 9:30, ya con la bolilla 3, creo que vamos bien, vamos a poder llegar, las clases terminan después del 9 de julio, así que vamos a tener tiempo. Bueno, nada. Listo. La semana que viene, entonces, nos encontramos. Ok, nos vemos a las 11, Ale. Listo, a las 11 nos encontramos. Nos vemos, Chao, profe. Perfecto. Buen fin de. chao. Igual. Tengamos una semana.